Encetem aquesta segona hora de programa. Som aquí a 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Anem a parlar en els pròxims minuts de mobilitat, en concret dels serveis ferroviaris de Mallorca, de SFM. Tenim comunicació amb el seu gerent, és el senyor José Ramón Horta. Senyor Horta, molt bon dia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Com Me està? alegro de saludarte. Igualment. Fa uns dies vostès visitaven aquestes obres d'ampliació del metro, del metro que du des de Plaça Espanya fins a WIP, ampliació que arribarà ara fins en el Parc VIT. Li acompanyaven aquesta visita a la presidenta dels governs, a Illes Balears, senyora Marga Proens. Unes obres que, en teoria, vostès van anunciar que estarien acabades a principis de l'any 2025, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver, estas obras son unas obras bien anheladas, ¿eh? Yo fui gerente con el gobierno Bauzá e incluso ya dejamos hecho un proyecto básico, faltaba hacer el proyecto constructivo, que dotaba, digamos, de sentido al metro de la UIP, porque así se alargaba la línea hasta el Parvit. El Parvit, en donde trabaja muchísima gente, por ejemplo, los propios estudios de Canal 4 están allí. Y claro, este proyecto después se modificó porque el nuestro, el que habíamos hecho en 2014-2015, acababa, digamos, a las puertas de los colegios, ¿no? Entonces, el Parvit solicitó a SFM la modificación del proyecto y más o menos la finalización de la línea estará en el centro del parking, dado que se prevé que el desarrollo urbanístico del Parvit tenga la parada del metro justo en medio. Entonces, sí, este metro va a ser muy importante. Confiamos en que elimine unos 10.000 movimientos diarios de vehículo y pensamos que es un complemento adecuadísimo para dotar de un transporte, digamos, sostenible y eficaz a los trabajadores del Parvit, a los alumnos de los colegios y de este modo, digamos, complementar la labor de ese trabajo científico técnico que se está efectuando ahí en el Parvit, que dispondrá de un transporte eficaz para sus usuarios. Yo le he de reconocer que soy usuario, ¿no?, de esta línea de metro como ciudadano que resido en Sonsardina, y me resulta ciertamente comodísimo, ¿no? Muy cómodo para ir al centro, pero también querría hacer una crítica constructiva, ¿no? Y es por qué este servicio deja de funcionar los fines de semana o se reduce notabilísimamente en verano. Tiene una explicación, bueno, tiene varias explicaciones. Nosotros incluso en la legislatura que estuvimos con el gobierno Baza incluso lo llegamos a cerrar en verano. ¿Por qué? Porque el volumen máximo de nuestros usuarios son estudiantes de la universidad. Esto va a cambiar con la apertura del metro de la UIP, ¿no? Y esto también tenemos que añadir a la penuria que tenemos de material móvil y de maquinistas, sobre todo de maquinistas. Tenemos una penuria, necesitaríamos del orden de 30 o 40 maquinistas más para poder incrementar frecuencias. Ahora se han incorporado 14. Hay que tener en cuenta que quedaron otras 14 plazas disponibles de gente que no consiguió aprobar la oposición. Y ahora iniciamos en los procesos de oposiciones para retomar el tema de meter más maquinistas. Pero vamos, la incorporación de maquinistas no es una cosa rápida. O sea, un maquinista, primero se tiene que convocar el proceso de las oposiciones. Después tiene que pasar el proceso de formación, porque esa gente que ha superado las oposiciones, en tanto en cuanto no haya aprobado la formación que se le da, no adquiere plenamente la condición de trabajador público, en tanto en cuanto no haya superado, ya digo, este proceso formativo que dura aproximadamente unos 6 meses. Esto quiere decir que si para convocar oposiciones necesitamos entre 6 y 9 meses y para formar a los maquinistas necesitamos otros 6 meses más, imagínense cuándo podremos disponer de más maquinistas en nuestra red, en nuestra empresa. Y esto además tenemos que hacerlo incluso, ¿cómo diría yo?, mediante la creación de un servicio nuevo, porque claro,
el Estado tiene una serie de normas que impiden el crecimiento indiscriminado de las empresas públicas y que nos obliga a someternos a lo que se llama la tasa de reposición. La tasa de reposición solamente significa que solo podemos cubrir las plazas que van quedando vacantes por bajas o por jubilaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si tenemos una plantilla dimensionada para un servicio mucho menor al que se está prestando? Entonces, ahí está el problema. O sea, no tenemos maquinistas suficientes como para prestar el servicio durante todo el tiempo. En segundo lugar, disminuimos todos los servicios en verano porque también nuestros maquinistas pues, son personas que tienen familia y que quieren disfrutar de sus vacaciones y eligen disfrutarlas en agosto. Y disminuimos no solo el servicio de la web, sino disminuimos también el servicio ordinario, o sea, los tres a Sa Pobla y Manacor. Y esto es por esta carencia que tenemos tan grande de maquinistas y que, bueno, vamos a ver si podemos paliarlo en los próximos años, porque, insisto, es una cosa que no es fácil. A tenor de su respuesta, señor Horta, entiendo entonces que no hay demasiados planes de ampliación de la red ferroviaria en Mallorca, ¿no? O sí los hay a un medio y largo plazo. Sí, vamos a ver, nosotros se nos imputa, como siempre, al Partido Popular al que pertenezco, se nos imputa no querer el transporte público cuando realmente somos los que más creemos en el transporte público. Vamos a ver, el anterior gobierno dejó lanzados 3 estudios informativos, bueno, 4. Uno, el de tranvía de Palma, que el Ayuntamiento de Palma ha descartado. Yo creo que el Ayuntamiento de Palma tenía que replantearse, digamos, a lo mejor para que el tranvía pudiera tener una cierta aceptación por parte del Ayuntamiento de Palma, debería replantearse muy seriamente el tema del trazado, porque lo que pecó, desde mi criterio, yo soy solamente es una opinión, ¿no? El trazado que se dejó planteado no era un trazado consensuado, sino que era un trazado impuesto. Entonces, lo suyo sería que se pusiera de acuerdo con el Ayuntamiento de Palma el trazado y los técnicos el trazado de la línea y a lo mejor de este modo, a lo mejor se podría intentar consensuar algo. Pero de momento el no lo tenemos. Y después dejó lanzados 3 estudios para el tren el famoso Manacor-Arta, que es el que va más retrasado en estos momentos. Es un estudio informativo que la ley obliga ahora a fijar para establecer criterios de demanda al objeto de no hacer líneas que después acaben no siendo suficientemente operativas. Después hay un segundo estudio que precisamente hoy tenemos una reunión con la ingeniería que lo está llevando a término, que es el tren que iría desde Sa Pobla al puerto de Alcudia. O sea, sería una ampliación muy importante porque por fin el tren público de Mallorca conseguiría volver a llegar al mar, cosa que desde que se cerró la línea del puerto ya nunca ha podido ser. Y por último, el tren de Migjorn, que sería un tren muy importante que iría, digamos, pasando por el FAN, Son Yasser, el aeropuerto y Playa de Palma, para continuar posiblemente o hacia las urbanizaciones de la Bahía de la Costa o tendiendo hacia Llucmayor, Campos, Santañí. Es decir, este sería, digamos, siguiendo la antigua línea ferroviaria de Migjorn. Entonces, esos 3 proyectos se lanzaron por la anterior gerencia y llevan ya prácticamente 3 años de desarrollo. Son 3 años de desarrollo. Imagínense lo que habríamos hecho nosotros si decimos, no nos interesa ninguno de estos. Paramos estos 3 proyectos y retomamos de nuevo. Imaginemos que todos los proyectos estos que hemos dicho, Manacor-Arta, el tren de Migjorn, este iría, digamos, hasta el aeropuerto, y el tren del puerto de Alcudia, dispusieran pues ya hemos terminado el estudio informativo, vamos a redactar el proyecto de ejecución y dispusiéramos de la financiación adecuada para licitar estas obras. Pero si esto fuera así, en el mejor de los casos, estas obras podrían empezar a licitarse entre 2027 y 2028. Imagínense en qué plazo estamos hablando. Es por eso que no hemos parado absolutamente nada.
y no pensamos hacerlo. Y es más, si disponemos de la financiación adecuada para ello, cuando acaben estos estudios informativos, pues iniciaremos la contratación de los estudios de los proyectos de ejecución. Y después veremos más adelante si podemos conseguir un convenio ferroviario, como bien anunció la presidencia, que permita la financiación de estos proyectos ferroviarios, que son bien necesarios. Y yo, si alguien nos escucha ahora y está metido en un atasco, lo entenderá, porque ya no podemos crecer sustancialmente en carreteras, ya no podemos nada más que invertir en ferrocarril, un transporte de alta capacidad que permita, de algún modo, dar una alternativa válida a los usuarios en un transporte público que no se vea penalizado por los atascos como así le pasa, por ejemplo, al autobús. Y de estas tres líneas, teniendo en cuenta como usted nos está diciendo que estamos hablando evidentemente de unos plazos pues entre 4 o 5 años para comenzar Empezar a licitar las a obras. licitar las obras, efectivamente. De esos tres proyectos que usted nos ha comentado, ¿cuál sería, según su punto de vista, el más importante o el prioritario de esos tres? ¿O el más necesario? Bueno, desde mi punto de vista, yo soy solo el gerente, ¿eh? Es decir, que por encima de mí hay una dirección general, hay una consellera y hay todo un gobierno, ¿eh? Yo haré lo que me digan, pero vamos, teniendo en cuenta hay una regla muy básica y muy común. Cada tren transporta los mismos viajeros que 5 autobuses. Entonces, siendo un transporte de alta capacidad, eh, tenemos que, digamos, priorizarlo en aquellos núcleos de población o aquellas líneas en las cuales se prevea que vaya a haber un alto servicio, una alta ocupación, que transporte mucha gente, vamos. Entonces, eh, ya tenemos el eje principal cubierto, que es el de Inca Palma. Este eje ya está cubierto por nuestra red. Nos quedaría intentar mejorar las frecuencias, cosa que estamos, por ejemplo, a hacerlo. Ahora el viernes pasado el Consejo de Gobierno hizo una inversión muy importante, aprobó un gasto de 28 millones de euros en un plurianual a 4 años para la implantación del sistema ERTMS. Este sistema es un sistema de seguridad que impide, bueno, es el sistema puntero en cuanto a seguridad para nuestro tipo de ferrocarril, el sistema puntero que mejoraría incluso la posibilidad de poder incorporar y acortar los cantones y poder meter más frecuencias, más trenes en nuestra red. Todo ello pasando con que dispongamos de más trenes y de más maquinistas, es decir, no nos olvidemos de esta premisa que he anunciado primero al principio, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde hay más? ¿Qué otro eje nos quedaría de mucha población de los que hemos anunciado? Pues nos quedaría el tren de Millor. Sería un eje muy importante. ¿Ustedes se imaginan un tren al aeropuerto? ¿Por qué Palma no tiene un tren al aeropuerto? Entonces, el aeropuerto de Palma tiene 31 o 32 millones de viajeros, que un 10% toman en el transporte público. Yo creo que este tren tendría mucho sentido. Al mismo tiempo, pues sería muy importante pues, para unir todas estas barriadas en la playa de Palma. Incluso nos permitiría la instalación de un parque disuasorio en las proximidades del aeropuerto, con el objeto de que mucha gente ya ni siquiera entrara con su vehículo en Palma y que ya tomara el tren. Y con unas buenas frecuencias de tren, pues nos plantaríamos en el centro de Palma pues, en 11, 12, 13 minutos. Para mí este sería el más importante. No obstante, si dispusiéramos de financiación, lo suyo es hacerlos todos. Porque en Mallorca hay un profundo déficit de inversión ferroviaria. Ahora este 1,5 kilómetros que vamos a hacer al Parvit será el primer 1,5 kilómetros de línea que se va a hacer en Baleares desde la época de Jaime Matas. Desde que se amplió el tren a Manacor no se ha hecho ni un solo metro más de vía. Ese será el primero. Sí, en ese sentido es una realidad. Y es curioso que durante los últimos 8 años, un gobierno que además presumía del transporte público, pues efectivamente, como usted dice, y es constatable, no hizo ni siquiera un metro más de línea pública, no de red ferroviaria. Señor José Ramón Horta, gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy amable, seguiremos evidentemente en contacto. Un saludo, que vaya bien. Muchas gracias, buenos días. Gràcies. 9 i 23 minuts. Doncs volíem xerrar amb Soller